hoy yo les voy a hablar acerca de las mafias emprendedoras, que fue lo que los últimos 9 años, los emprendedores, no las mafias, me han llamado la atención y he sido apasionado por el ecosistema emprendedor. Y desde Endeavor les quiero dar un poco la perspectiva de la importancia de tener esas mafias emprendedoras. Hoy en día, y si tú buscas en Google cuáles son el siguiente Silicon Valley o cuáles son las mejores ciudades para emprender, vas a tener, no sé si checan el número de respuestas que hay en una fracción de segundos. El tema de emprendimiento, y en México, pues en Endeavor hemos sido un poco los pioneros en tratar de evangelizar acerca de la palabra emprendedor, después de explicar lo que es, y creo que estamos en un momentum en donde todos hablamos de emprendimiento, todos hablamos de innovación, y esto hace que pues, haya un pequeño desajuste en lo que son los ecosistemas emprendedores. Es un tema sumamente estudiado, inclusive el doctor Eisenberg de Harvard estudió y puso cuáles eran las condiciones importantes para que existiera un ecosistema emprendedor. Y habla de políticas públicas, habla de acceso a finanzas, habla de la cultura de emprendimiento, habla de los apoyos que existen, el talento y demás. Pero lo que nos pareció muy importante, y por eso agregamos en Endeavor la palabra emprendedores en medio, lo que creo que es que sí es importante que existan esas condiciones, es un nice to have, pero no es un need to have. Y lo que sí necesita un ecosistema emprendedor de alto impacto para crearse es que en medio exista un emprendedor y existan emprendedores de alto impacto. Y va a ser el propósito de esta plática, de platicar es por qué sí son importantes y a qué nos referimos en Endeavor cuando hablamos de un emprendedor de alto impacto. Entonces voy a empezar por una historia, por la historia de Silicon Valley. Todos escuchamos hoy y todos queremos hacer, pues ya vieron el Next Silicon Valley, queremos replicar Silicon Valley, y entonces para entender cómo es lo que hoy es Silicon Valley, creo que lo más importante es que sepamos por qué y dónde nació Silicon Valley. Esto sale de esta persona que se llama William Shockley. William Shockley es un físico brillante, premio Nobel, nacido en Londres de padres californianos. Estudia su doctorado en física en MIT, entonces lejos de California, y de repente hay un acontecimiento que lo hace regresar a California, que su madre es enferma, y entonces al tener a su madre enferma tiene que regresar a un pueblito que se llama Mountain View, que en aquel entonces literal sí era un pueblito, o sea, 6,500 habitantes, y regresa en un si ven las Cholulas, ¿no? Es infinitamente más grande que lo que era Mountain View en aquel entonces. Entonces, sí, eso debe ser algo que sí se puede. Regresa al Mountain View y entonces empieza a crear el primer laboratorio, Shockley's Manufacturing, y estos a través de semiconductores de silicio, por eso se llama Silicon Valley. Él fue realmente el primero que empezó a poner una piedrita aquí. Y lo que hizo cuando crea estos laboratorios de semiconductores, invita a los mejores ingenieros, invita a 8 ingenieros. Esos 8 ingenieros eran los mejores porque él tenía acceso a esto a través de su trayectoria académica, y entonces jala estos 8 personas que resultaron ser los 8 traidores. ¿Por qué fueron los 8 traidores? Porque ellos, William Shockley era un cuate medio loco, como muchos de los emprendedores. Y entonces tenía un trato muy especial con muchos de su gente y no lo aguantaron. Y pues mandaron a Shockley un poco fuera y fueron a crear Fairchild. Y Fairchild fue creado por los 8 ingenieros que trajo William Shockley a Shockley Semiconductores. Y estos cuates empezaron su aventura y esta es la primera mafia emprendedora conocida, es la mafia Fairchild. Porque estos también con Fairchild empezaron a evolucionar. Y lo que sucedió en tiempos diferentes, en etapas distintas, cada uno se fue a hacer otras cosas. Y vamos a ver qué hicieron estos de Fairchild. Uno hizo Intel, ¿no? Un detallito, ¿no? que sí ayudó a que hubiese un poco de innovación. El otro hicieron KPCB, que está conocido como el abuelo o el pionero de los fondos de VC en Estados Unidos. La industria de Venture Capital existe hoy porque estos cuates fueron los primeros en hablar de fondear y en hablar de empezar a fondear nuevas aventuras. Y de hecho el tercero primero se salió de Fairchild, se fue a Intel, y después dio un cheque de $250,000
a unos chavos que ni siquiera tenían, todavía no estaban ni constituidos. Era una pequeña empresa que tiene una manzanita que se llama Apple. Y se volvió el primer CEO y el tercer empleado de Apple. Y años después, otro de ellos, de Fairchild, dio un cheque por $1 millón en una startup que muchos decían que no sabían si iba a funcionar o no. Resultó que sí, que se llama Google. Esta es la primera mafia emprendedora que sucedió y que hoy explica Silicon Valley. Y es por esto. Todo lo demás, políticas públicas, acceso a talento, me dirán si en un pueblito de 6.500 habitantes fue lo relevante o lo relevante fue que hubo un emprendedor loco que se atrajo el mejor talento y que empezaron a tener este tipo de influencia. La podemos ver, una más reciente, es la de PayPal. La mafia de PayPal es una mafia, cuando fue adquirido PayPal por eBay, igual, tiempos diferentes, pero el C-suites, los top directivos de PayPal, hicieron otras aventuras. Y si las analizamos, pues nada más hicieron LinkedIn, hicieron Fiverr Startup, hicieron YouTube, hicieron Telsa, hicieron Sequoia. Hicieron empresas que hoy son muy relevantes en el tema de innovación y el tema de emprendedores. Esto es el planteamiento. Entonces, ahora la gran pregunta y lo que vamos a tratar de descubrir después, si esto fue una receta mágica, mística, lo que le quieran llamar de Silicon Valley, de California, o es un efecto que podemos replicar en otras partes. Entonces, detrás de esto hay varias lecciones. La primera es que el éxito de un emprendedor no se debería de medir por el tamaño de su compañía, ni por sus ventas, ni por sus empleados. Se debe definir por la influencia que está generando en su propio ecosistema. Y esto se da, y en Endeavor tenemos una definición clarísima de esto, es que no te puedes llamar emprendedor de alto impacto sino después de ser exitoso, si no tienes una siguiente etapa, que es tienes que inspirar, mentorear, invertir en la siguiente generación de emprendedores. No se vale que seas exitoso, que hagas lana y te vayas a vivir a Estados Unidos y que no hagas esto. Tienes que regresar y tienes que dejar huella en el ecosistema que te hizo crecer. Y les voy a demostrar por qué esto es tan importante. Y les voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué pasaría si tuvieras, ¿no? Vamos a decir un mundo así real? El que me inspiró, pues es Bill Gates. El que me invirtió es Reid Hoffman, que es el que vimos en la mafia PayPal, que es el que fundó LinkedIn. Y que tu mentor fuera Steve Jobs. O sea, ¿ustedes creen que primero creen que sería valioso como un emprendedor en potencia tener acceso a esto? Yo digo que sí, ¿no? ¿Creen que es factible tener esto? ¿Creen que alguien tuvo esto? Sí, hay alguien que lo tuvo. Markcito. Mark Zuckerberg es lo que le ha pasado. Y por eso es lo que es. Porque su fuente de inspiración, su mentor y su inversor eran gente fuera de serie. Y lo que haces cuando tienes gente de fuera de serie es que te vuelves alguien fuera de serie. Y el efecto multiplicador de esto, no me digan si no ha inspirado toda la nueva generación de emprendedores en potencia. Entonces, la importancia de tener estas figuras, esto es lo que requiere para ser un emprendedor de alto impacto. Y eso es lo que requieren los ecosistemas, más allá de todo lo demás que hemos analizado. Entonces, les decía, lo probamos en Silicon Valley, pues sí, pero quizás hay algo místico, mágico que no podemos entender. Dijimos, ¿por qué no nos vamos en un lugar súper adverso? Y en Endeavor decidimos, y cuando digo súper adverso, los que creen que México es complicado para emprender, chequen Argentina. Somos muy afortunados de poder emprender en México. Argentina, pues crisis económicas, no hay estabilidad política, la economía ni les cuento, o sea, sí es un caos en cuanto al ecosistema. Si contáramos así todo lo que existe, no está funcionando. Sin embargo, los que están metidos en el tema de emprendimiento y tecnología, Buenos Aires es uno de los hubs, digamos, más influyentes que hay en Latinoamérica. Entonces, lo que decidimos es analizar por qué está pasando esto en Buenos Aires. Y lo que hicimos fue mapear a todas las startups de tecnología y preguntarles, ¿quién te inspiró a emprender? ¿Quién te mentoreó? ¿Quién te invirtió? ¿Y dónde estabas antes? ¿No? Para ver si hay un tema de emprendimiento serial o en qué compañías son las que fomentan que sus empleados salgan a emprender. Y lo mapeamos por años de creación. Y lo que hicimos fue que cada una de las influencias la vamos a mapear con una burbuja para medir la influencia de los emprendedores de alto impacto. Entonces, les voy a pasar rápidamente, lo hicimos por capas, eso es cómo se veía el sector de tecnología en Buenos Aires en los 90s, cómo se empieza a ver en finales de los 90s, principios de los 2000, y las conexiones se mapean. Y vamos a empezar a ver si existen
estos emprendedores de alto impacto. Al final, y creo que lo más relevante se encuentra acá, uno antes, que aquí en medio del sector de tecnología de Buenos Aires, el 80% de las startups que hoy nacen en Buenos Aires se explican por tan solo 3 compañías. Mercado Libre, que fue la primera empresa en listarse en el Nasdaq en 2007, que fue adquirida por eBay, que fue la primera historia realmente de Latinoamérica exitosa, de remate.com y Patagon. Estas 3 compañías, o porque han inspirado, o han mentorado, o han invertido, o sus empleados salieron a hacer otros emprendimientos, explican hoy en día el 80% del ecosistema de tecnología de Buenos Aires, pese a que las condiciones alrededor del emprendedor están siendo muy adversas. Lo analizamos en Istambul, lo analizamos en Amán, en Bogotá, en muchas ciudades, misma conclusión. Con tan solo emprendedores que puedes contar en los dedos de una mano, puedes transformar todo un sector de emprendimiento de tecnología. Y es gracias a que tienes estos. Y si tú lo traspasas a Austin, a Tel Aviv, a muchas ciudades, a Nueva York, donde existe un ecosistema próspero, lo explican los emprendedores, ¿no? Lo que está alrededor. La gran pregunta es, ¿qué pasa con México? Entonces, pues nosotros hicimos el mismo estudio, mismo mapeo, mismas cosas. Y empezamos a ver que primero que llama la atención es que el sector empieza mucho más lento y un poquito después. Hay un desfase entre cuando empezó en otras latitudes y en México. Y si ven la primera capa, y si no lo ven, créanme, no hay ninguna conexión. No hay conexiones entre jugadores aislados. Si vemos el siguiente mapa, se empiezan a dar, pero tampoco es tan relevante como funcionan los demás, ¿no? Tampoco es algo inmediato, es algo que se tiene que ir poco a poco. Esto es cómo se ve en 2003-2010, creo que es ahí donde principalmente México vio un rezago en términos de emprendimiento de tecnología. Y eso es cómo se ve al día de hoy. Entonces, sí existen influenciadores, ¿no? Y los conocemos. Eric Pérez Grobas, que es mentor Endeavor, que fue el primer CEO de Mercado Libre, es alguien que hoy tiene un fondo que se llama Jaguar Ventures, que invierte en startups de tecnología, entonces está teniendo esta atracción. Ferlelo, que hizo uno de los primeros VC en el DF, que tiene una incubadora de tecnología, que es socio de Fondeadora, que es una plataforma de inversión colectiva que permite que otros emprendimientos tengan vida, está aquí. Sergio Rosengaus, que es un emprendedor exitoso en el tema de Kio Networks. Entonces los hay, ¿no? No quiero decir que no existan influenciadores. Lo que sí es que el tamaño de su influencia es relativa y no es a los niveles que hemos visto con Mercado Libre, que hemos visto en otros ecosistemas. Esta es la tarea pendiente de México, de sí traer jugadores que sean así de exitosos, que puedan invertir e inspirar a la siguiente generación. Entonces, lo que sí, y antes de sacar y terminar con las conclusiones de qué ha pasado en el sector de tecnología en México, es un poco hallazgos detrás de este análisis, porque hicimos muchas encuestas. Y entonces, lo que sí nos hemos dado cuenta es que los emprendedores seriales tienen, por definición y por naturaleza, un impacto mucho mayor en generación de ingresos, en generación de empleos. Son emprendedores cuyo acceso al éxito, digamos, es infinitamente mayor. Y esto creo que es importante y lo quise resaltar porque en México creo que somos una sociedad que castiga de sobremanera el fracaso. No sabemos celebrar el intento. Y esto significa que cuando tú tienes un primer fracaso, no te atreves en hacer el siguiente emprendimiento. El emprendedor serial tiene que haber fracasado para hacer su siguiente y su tercer emprendimiento todavía mayor. Entonces aquí hay una reflexión que hacer, que también lo otro, que es el eje inverso, es que cuando alguien tiene éxito debemos de reconocer este éxito y salpicarnos del éxito de los demás, ¿no? De decir, si él pudo, yo puedo. Entonces, y eso es creo que un tema un poco grave cuando tú vas a un VC en Estados Unidos y te dice, lo primero que va a preguntar es, oye, tú emprendedor, ¿cuántos emprendimientos previos a este tuviste? Entonces dice, no, pues y me duró 4 meses y lo quebré, tal. Y lo ven como un premio, lo ven como algo bueno porque el emprendedor aprendió y además alguien más pagó por esos errores. En México, si tú presentas diciendo que los 2 primeros los quebraste, pues te van a decir, ya ni presentes el tercero, no vete a emplear. Entonces aquí tenemos que reconocer mucho más digamos, el aprendizaje detrás del fracaso y reconocer los emprendedores seriales. 2, no bastan con startups.
Está cool y está padrísimo que todos queramos ser un startup, que hablemos de startup. La importancia es tener scale-ups, compañías que sí escalen, que sí crezcan, que sí tengan éxito, que sí prosperen. Porque si nos quedamos con puras startups, de nada sirve, no podemos generar un efecto multiplicador. Entonces sí tenemos que apostarle a aquellas compañías que sí tienen esta capacidad de escalar. Y aquí es importante que las startups quieran dejar de ser startups, ¿no? Nos faltan emprendedores invirtiendo en otros emprendedores. Solo el 4% de las conexiones que analizamos tienen que ver con inversión. El 50% tienen que ver con mentoría, que eso es positivo, pero solo un 4% tiene que ver con inversión. Lo regreso al inicio, me parece que esto se debe a que no hemos tenido esos emprendedores tan exitosos que tengan un evento de liquidez, que hagan un cash out, que permitan que sean legítimos y que además tengan lana para invertir en nosotros. Y aquí creo que es una de las cosas que nos hacen falta. Finalmente, y para concluir, creo que es bien importante saber que la nueva generación, estoy consciente que es la que la va a hacer. Hoy por hoy estamos viendo estos emprendedores en este sector que tuvieron acceso a educación, se fueron, visitaron Silicon Valley, visitaron otros ecosistemas, se emplearon en las mejores empresas, conocieron startup. Y estas son las que yo creo que sí van a ser el efecto multiplicador, van a ser la mafia emprendedora que requiere México. Tomo un ejemplo, por ejemplo, Adolfo Babás de Clip, que es un emprendedor que en Endeavor estamos tratando de impulsar. Adolfo estudió en MIT, o sea, tiene acceso, es una persona privilegiada, digamos, que en su visión y en su capacidad. Fue el CEO de PayPal en México. Entonces, durante 4 años, todo el sector de pagos, todo el desafío del tema de pagos lo aprendió de PayPal. Y finalmente luego lanzó una empresa que se llama Clip. Clip es como el Square mexicano. Son estos dispositivos que colocas en un smartphone, en una tablet y convierte cualquier dispositivo en una terminal bancaria para hacer pagos. Todo esto lo hace, acaba de levantar una ronda con Amex Ventures, que es el fondo de inversión de American Express, basado en Silicon Valley, que invirtió en este emprendedor porque también hizo la empresa en una LLC en Estados Unidos para tener acceso a capital. Él está ya invirtiendo, ya mentoreando, ya inspirando a una nueva generación. Yo estoy muy confiado en Endeavor, sí creemos que la nueva generación de estos emprendedores de alto impacto del sector de tecnología son los siguientes mafiosos del país, y mafiosos en buen sentido, los de la mafia emprendedora. Muchas gracias.